Amén. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él es digno de toda la gloria y de toda la alabanza. Un día más podemos decir que Dios está con nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificamos tu nombre, Señor, porque solo tú eres Dios y fuera de ti no hay salvación, Señor. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la humanidad podrá ser salva, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias en este día y acudimos a ti, Señor, para que nos dé la sabiduría, Señor, la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Necesitamos una sabiduría divina, una sabiduría que nos abra los ojos del entendimiento. También pedimos, Señor, que sea una bendición tu palabra para nosotros y para todos los que la han de escuchar. Amén. Hoy vamos a seguir hablando sobre la carne. La carne en su totalidad es el enemigo a vencer. En Génesis capítulo 6, en el verso 3, Dios dijo que toda la carne se había corrompido. En ese momento, a los ojos de Dios, el hombre no era solamente la carne, sino que era la carne misma. Así como los que son malignos son la carne, también los que son buenos son la carne. Así como los que odian son la carne, también los que aman son la carne. Toda la gente de este mundo es carne. Por lo tanto, en la Biblia la carne se refiere también al ser humano caído en su totalidad. Es decir, desde Adán hasta nuestros tiempos, todos los seres humanos somos carne en su totalidad. Usualmente cuando mencionamos la carne, pensamos que la carne es corrupta y maligna, tal como se menciona en Gálatas 5, 19 al 21. Pero la Biblia nos muestra que la carne tiene no solo un lado maligno, sino también un lado bueno. La carne buena desea hacer el bien y adorar y servir a Dios. En Filipenses capítulo 3, en el verso 1 en adelante dice el apóstol San Pablo: por último, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. ¿Quién son estos que el apóstol se está refiriendo y está diciendo que son hermanos? Dice: guardaos de los perros. ¿A qué se refiere esto? Guardad de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Bien, el apóstol San Pablo está diciendo que todos aquellos que dividen la iglesia, que separan a los hermanos y que no logran tener una iglesia en su localidad por las divisiones y los problemas, por los partidismos, el apóstol les está considerando: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Quiere decir aquí que había hermanos que sirven a Dios en la carne. La carne, al servir a Dios, es el lado bueno que la carne tiene. Es el lado bueno que Dios depositó en el hombre cuando fue criado. Dice el verso 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a serlo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, llegué a ser irrepresible. Estos mutiladores del cuerpo obligan a los hermanos a querer guardar la ley con la carne, con el hombre carnal. Es decir, que la carne comprende todo lo que
lo que somos y tenemos en nuestro ser natural. El hecho de que los judaizantes confiaran en su circuncisión era señal de que su confianza se basaba en la carne y no en el espíritu. Un verdadero israelita es el que ha sido circuncidado el día que nosotros recibimos a Cristo y fuimos bautizados. Ese bautismo fue para nosotros la circuncisión. Nosotros ya fuimos circuncidados al despojarnos del viejo hombre. Pablo indicó que había algunos que adoraban a Dios en la carne. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro que nosotros busquemos y adoremos y sirvamos en la carne! Esa es la religión. El hombre queriendo servir a Dios en su carne. Este es un asunto muy delicado. Nosotros tenemos que saber, tenemos que ser dirigidos por el Señor y saber cuando Dios nos está dirigiendo a hacer algo y cuando no nos está dirigiendo. Nosotros debemos de detenernos porque la obra no es de nosotros, sino es de Dios. Por eso el apóstol Pablo indicó que había algunos que adoraban a Dios en la carne y se jactaban en la carne. La carne allí indudablemente se refiere a la carne en su lado bueno, porque por ella el hombre adora a Dios y por ella el hombre se jacta. ¡Qué tremendo! Pero esta es la palabra de Dios dirigida a la iglesia de los filipenses, exhortándoles el apóstol San Pablo y diciéndole que los que dividen a la iglesia, que se guardaran de ellos, porque ellos llegan a ser como perros, como malos obreros, los mutiladores del pueblo. La Biblia nos dice que hay un lado bueno del hombre, es decir, en la carne. Porque a pesar de que somos aquellos que cayeron tan abajo, todavía tenemos algo del elemento bueno, el cual fue originalmente creado por Dios. Por eso el hombre, aunque no reciba a Cristo, el hombre da a buscar una religión. El hombre trata de buscar a Dios por ese lado bueno que este hombre tiene. Y con ese lado bueno forma una religión. Y con ese lado bueno sirve a Dios. Por lo tanto, a menudo queremos hacer el bien y servir a Dios con ese lado bueno. Pero después de todo, el hombre, o sea la carne, ese lado bueno es débil y no tiene poder, pues desea hacer el bien y servir a Dios, pero no puede, ni lo uno ni lo otro. A los ojos de Dios no puede hacer nada. Los hombres caídos, controlados por la carne, llegan a ser completamente carne. Todo lo que se origina en nosotros, sea bueno o malo, es la carne y no agrada a Dios. Por eso no solo el mal genio, el mal carácter, el odio, los celos son la carne, también son la carne la gentileza, el amor y aún el servicio a Dios se origina en la carne. La Biblia dice que la carne es insaciable, nunca se llena, nunca está satisfecha, siempre quedará más y más hasta que destruya al hombre. La carne no tiene límites con sus deseos. La carne lo ataca con ambición, con placeres incontrolados, de tal manera que hace que el hombre pierda su control. La carne ama al mundo y sus placeres y su vocabulario. La carne le gusta hablar como habla el mundo. Así, siendo cristianos, nos convertimos en enemigos de Dios cuando nosotros amamos al mundo. Cuando nosotros amamos al mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Hermano, usted ya recibió al Señor, ya nació de nuevo, pero ¿sabe qué? Usted ya salió del mundo o no ha podido salir del mundo. No ha podido salir ni dejar los vicios de la carne. ¿En qué vicio se encuentra ahorita? Todos los vicios que existen son obra de la carne.
Necesitamos terminar con la carne. La carne es la raíz. Los pecados son los muchos frutos de la carne. Si terminamos con los frutos, si no terminamos con la carne, nunca lograremos ser creyentes victoriosos. Ningún medicamento farmacéutico podrá combatir con la carne. Ninguna pastilla podrá quitar lo carnal. Este es un asunto serio. El doctor es carne, el psicólogo es carne. La carne es el enemigo a vencer. La carne produce locura, ceguera, hace que la gente pierda sus sentidos. La carne hace que la gente pierda aún hasta su cordura, su ceguera. Todo tipo de enfermedad se encuentra en la carne. Dice Gálatas capítulo 6 en el verso 1 al 7. Gálatas capítulo 6, 1. Dice, hermanos, si alguien se encuentra enredado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esta exhortación del apóstol es con respecto a los hermanos que han caído y están enredados en alguna falta. Los únicos que pueden ayudar a estos hermanos caídos y que han caído en alguna falta son los hermanos espirituales. ¿Quién son los hermanos espirituales? Los que viven y andan por el Espíritu. Ningún hermano carnal podrá ayudar a otro hermano carnal. Solamente un espiritual podrá llegar a ayudar a un carnal. Hermanos, dice que solamente un espiritual puede restaurar a un carnal. En el verso 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros, ayudando, exhortando, animando al carnal, ayudándole a salir de la carne, enseñándole cuál es el problema, dónde está el problema de su vida cristiana. El espiritual va a ayudar al carnal a salir de sus problemas, no el carnal al carnal, no señalando al hermano como carnal y tú siendo un carnal, sino un espiritual ayudando y sobrellevando las cargas de los demás. Y cumplirás así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Los carnales siempre se creen mucho y no son nada, pero que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En el capítulo 6, en el verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Es decir, Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Si estamos sembrando para carne, de la carne, lo único que vamos a cosechar es corrupción. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué es sembrar para la carne? Sembrar para la carne es darle a la carne lo que quiere. Si la carne quiere ir a algún lado, dáselo. Si la carne quiere algún vicio, dáselo. Está satisfaciendo la carne y está sembrando para la carne. De tal manera que siembras para la carne. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En esto consiste. Sembrar para la carne es satisfacer los deseos de la carne, satisfacer sus necesidades, como la ambición que está en la carne. Si te llega la ambición, tienes que suplirla y estás sembrando. El egoísmo, la lujuria, todas sus necesidades. Sembrar para el Espíritu es sembrar por el bien del Espíritu, andar en el Espíritu y trabajar para el reino de los cielos,
de acuerdo a la voluntad de Dios y no a nuestro deseo. Este es el asunto grave, no tan sencillo, que es lo que ha terminado con toda la humanidad: la carne. La carne ha sido y seguirá siendo en toda esta era, hasta que Cristo venga y termine por completo con Satanás y la carne. Mientras estemos en este mundo, estaremos lidiando con la carne. ¿Cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos vivir una vida vencedora lidiando con la carne? ¿Cómo podremos lograr nosotros llegar a ser creyentes victoriosos cuando sabemos que nosotros se encuentra el mal y que todos los días nos molesta y quiere que le demos lo que Él quiere? La carne siempre quiere sus deseos y sus placeres. Seguramente el Señor nos ha dejado la salida para poder vivir una vida gloriosa. La ambición de la carne por ser rico, la ambición de la carne por ser un hombre famoso, que la gente lo alabe, la ambición de la carne de ser presidente aún de la república. Esa gente que anda buscando ser presidente es obra de la carne. Esa es la ambición del hombre, querer exaltarse. La ambición de la carne es ser presidente, de ser emperador y tener una monarquía, de ser rey, de ser papa, y que la gente lo adore y le diga papa. Esto es de la carne, estos son deseos de la carne, esta es la ambición de la carne, y Satanás está atrás, escondido, como la serpiente, asesina, matando y destruyendo a la humanidad. Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, en el verso 26. El Evangelio de San Mateo 16, en el verso 16. 16, 26. Amén. Bueno, pues dice la Escritura: porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo? ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde la vida de su alma? Es decir, ¿de qué te sirve, pues? De que te llenes de fama y ganes al mundo, pero pierdes la vida de tu alma. ¿O qué dará al hombre a cambio de la vida de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces va a recompensar a cada uno conforme a sus hechos. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, en el verso 16. Cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, se le acercó un joven rico. Y dice en el verso 16, he aquí se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué bien he de hacer para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dije: ¿cuáles son? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se entristeció porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Tener vida no tiene el mismo significado de tener vida. En el Evangelio de San Mateo no tiene el mismo significado de el Evangelio de Juan. El libro de Mateo tiene que ver con el reino,
mientras que el libro de Juan habla de la vida. En Juan, tener vida eterna equivale a ser salvos por la vida increada de Dios. Es decir, el Evangelio de San Juan está hablando de la salvación eterna. Cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos la salvación eterna. Pero aquí en el Evangelio de San Mateo hay un requisito para entrar en el reino de los cielos. Vende todo lo que tienes y repártelo y dalo a los pobres. Para poder nosotros vivir por esa vida, hoy por la eternidad. En el Evangelio de San Mateo, tener vida eterna es participar de la verdad del reino de los cielos en esta era por la vida eterna de Dios y participar de la manifestación del reino en la era venidera y así disfrutar más plenamente de la vida eterna de Dios. Este joven dice: Maestro bueno, solo Dios es bueno. Aquí tener vida eterna o entrar en la vida significa entrar en el reino de los cielos. Lucas 19:23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Notemos aquí muy precisamente, muy bien lo que está diciendo. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no es lo mismo que el reino de Dios. El reino de Dios abarca desde la eternidad hasta la eternidad. El reino de los cielos abarca desde la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta el término de los 1000 años. Para entrar en el reino de Dios en la eternidad, nomás necesitamos arrepentirnos, creer en Dios, confesar nuestros pecados, recibir a Dios y entramos en el reino de Dios. Pero para entrar en el reino de los cielos necesitamos despojarnos de nuestros bienes y repartirlos a los pobres. Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, más fácil es un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Aquí el camello significa que ninguna persona no regenerada, no nacida de nuevo, que no reciba al Señor, una persona que no acepte a Cristo como su Salvador, es imposible que pueda entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios necesitamos arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Para entrar en el reino de los cielos no solamente necesitamos recibir al Señor y arrepentirnos, sino que ahora tenemos que vivir por la vida de Dios y despojarnos de nuestros bienes materiales. Este joven se fue triste. En el verso 22 dice: oyendo el joven esta palabra, se entristeció, porque tenía muchas posesiones. Él no estaba en la condición de despojarse de las riquezas. Este joven era un hombre rico. Aún me atrevo a decir que todos los hombres ricos que han sido enriquecidos es porque Dios ha permitido que lleguen a ser ricos. Pero llega el momento cuando Dios les para en un alto y dice: ahora reparte tus bienes. El joven se fue triste, se entristeció, pero que tenía muchas posesiones y abandonó al Señor. Qué lamentable es. Por eso dice en el verso 25: los discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Déjeme decirle que los discípulos estaban malinterpretando lo que el Señor estaba diciendo. Los discípulos estaban malinterpretando lo que el Señor estaba hablando, como ha sido malinterpretado por años, por muchos años ha sido malinterpretada este pasaje de las Escrituras. Para entrar en el reino de Dios
En la eternidad no necesitamos más que recibirlo. Pero para entrar en el reino de los cielos necesitamos despojarnos de nuestros bienes. Los discípulos se confundieron y dijeron: ¿quién podrá ser salvo? Mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo lo es posible. Qué tremendo. Porque nosotros los seres humanos, aún nacidos de nuevo, el diablo nos cega para que no podamos entenderle al Señor y no podamos entender la Escritura y malinterpretemos las cosas, y al último nosotros les demos una mala interpretación y así enseñamos por años a otros, siendo nosotros ciegos igual que los que nos oyen. En el verso 27, entonces Pedro dijo: nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué habrá pues para nosotros? Jesús le dijo: de cierto os digo, que en la restauración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también se sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que haya dejado casas. Este asunto es para poder nosotros entrar en el reino de los cielos. Todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, tierras, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Heredar la vida eterna es reinar con Cristo en la era venidera. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Qué grande es el Señor. Qué lección el Señor acaba de darnos. Participar nosotros de la vida eterna, de la realidad del reino de los cielos en esta era por la vida eterna de Dios. Participar de la manifestación del reino en la era venidera y así disfrutar plenamente la vida eterna de Dios. La Biblia nos dice que solo Dios es bueno. Aquí tener vida eterna o entrar en la vida significa entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es una esfera de la vida eterna de Dios. Así que cuando entramos en ella, entramos en la vida de Dios. Esto es diferente de ser salvos. Somos salvos cuando la vida de Dios entra en nosotros para ser nuestra vida. Mientras que entrar en el reino de los cielos es entrar en la vida de Dios. En el primer caso somos redimidos, somos regenerados por el Espíritu Santo y así recibimos la vida de Dios. El primero es un asunto de vida y el segundo es un asunto de vivir la vida. Esto no es un requisito para la salvación. No necesitas vender tus propiedades para recibir a Cristo, para recibir el reino de Dios. No necesitas hacer nada, nomás recíbelo, abre tu corazón y serás salvo y entrarás en el reino de Dios. Para eso no hay ese requisito. Entonces, ¿por qué al joven le dijo que vendiera todo? Porque este asunto ya es para recibir nosotros la entrada al reino de los 1000 años. Para entrar en el reino de los 1000 años tenemos que amar al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y despojarnos de los bienes y amar más al Señor que a nuestros hermanos, que a nuestros padres, y estar dispuestos a dar la vida por el Señor. Pero esto no es un requisito para la salvación eterna, sino para entrar en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5 en el verso 17. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5,
en el verso 17 dice: no penséis que he venido para abolir la ley a los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que anule uno de estos mandamientos, aunque sea uno de los más pequeños, así enseña a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los practique y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque en verdad les digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Nosotros no debemos de juzgar de acuerdo a nuestros ojos, de acuerdo a nuestra carne, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a lo que nos dicen. Dice la Escritura que cuando Cristo se manifieste, Él no juzgará a la humanidad por lo que ven sus ojos, ni por lo que piensas. Nosotros somos muy dados a juzgar a los demás por nuestros pensamientos o por lo que ven nuestros ojos. Cualquiera que juzga de esta manera está reprobado. Si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Cualquiera que mate será reo de juicio. Pero yo os digo que todo el que se enoja con su hermano será reo de juicio. Cualquiera que le diga raca a su hermano será culpable ante el Sanedrín. Cualquiera que le diga more quedará expuesto a gehenna de fuego. ¡Qué terrible! La salvación solo requiere fe, mientras que el reino de los cielos requiere la justicia sobresaliente que resulta de guardar la ley antigua y la ley del complemento que fue dado por el Rey Celestial. Aunque el joven había guardado los mandamientos de la ley antigua, esto, pensaba él, no era perfecto, ni llegaba al nivel que requería la ley nueva, complementada, porque no estaba dispuesto a vender lo que tenía y a hacer tesoros en el cielo, como lo requería la constitución del reino. En Mateo 6, en el verso 19 del Evangelio de San Mateo, dice: no acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones horodan y hurtan. ¿Dónde pues queda el deseo de la carne de ser ricos? Verdaderamente la carne es engañosa y perversa. Dice la Biblia: sino acumulad para vosotros tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corren, ni donde los ladrones no horodan ni hurtan. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Cuánta gente se ha convertido en multimillonaria? Pero ¿qué están haciendo con el dinero? ¿Sabías tú que Dios va a tomar en cuenta lo que has hecho con el dinero? Cuando nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, nos va a tomar en cuenta todo lo que nos dio. Las posesiones que nos dio, sean muchas o pocas, Dios nos va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con los bienes materiales que yo te di? ¿Qué hacías con ellos? Nos va a preguntar qué hacíamos. De tal manera que a los ricos les va a decir: ¿qué hiciste con tu dinero? En vez de andar gastando tu dinero en pasajes caros de ir hasta la luna, hubieras repartido tu dinero a los pobres. ¿Cuánta gente se encuentra necesitada hoy, sufriendo, que se sale de sus países porque sus gobernantes se han enriquecido y a ellos los tratan con el pie? ¿Cuánta gente tiene que salir de su nación porque sus presidentes corruptos solamente piensan en enriquecerse? Y aquí llegan mucha gente de otros países corriendo porque en sus naciones no hay comida, pero no hay quien los reciba.
Las naciones llamadas naciones poderosas, ricas, ¿qué están haciendo con su dinero? ¿Qué están haciendo con sus riquezas? Lo único que están haciendo es poniéndole trabas a esta gente que sufre con sus hijos y no tienen a dónde vivir. De todo ello, la humanidad tendrá que dar cuentas delante de Dios. Nadie nos vamos a escapar, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nadie se podrá escapar. Seguir al Señor es amarle por encima de todas las cosas. Este es el requisito supremo para entrar en el reino de los cielos. El requisito para entrar en el reino de los cielos es amar al Señor sobre todas las cosas. El requisito para entrar en el reino de Dios, nada más necesito recibir a Dios, arrepentirme y nacer de nuevo. Pero el requisito para entrar en el reino de los cielos, necesito despojarme y amar al Señor sobre todas las cosas. Los que aman las posesiones materiales más que al Señor se entristecen, pero los que aman al Señor por encima de todas las cosas aceptan con gozo la pérdida de sus bienes. Hebreos capítulo 10, en el verso 34. Hebreos capítulo 10, en el verso 34. Porque de los presos os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes aceptasteis con gozo, sabiendo que vosotros mismos tenéis una mejor y perdurable posesión. No desechéis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Gloria sea al Señor. Así es como el Señor nos habla. Este joven rico se fue entristecido. Estas palabras del Señor indican que es imposible entrar en el reino de Dios por medio de la vida natural. El reino de Dios es diferente del reino de los cielos. En el verso 23 se usa la palabra reino de los cielos, pero en el verso 24 se usa la palabra reino de Dios. En ese entonces el reino de los cielos todavía no había venido, pero el reino de Dios estaba allí. Así que el Señor usó la expresión reino de Dios, como la mayoría de los cristianos de hoy. Los discípulos se confundieron la salvación con la entrada al reino de los cielos. Lo que el Señor dijo al joven estaba relacionado con la entrada al reino de los cielos, pero los discípulos pensaban que se refería a la salvación. El concepto que tenían de la salvación era natural, común. No captaron la revelación que el Señor dio acerca de entrar en el reino de los cielos. Es imposible en el reino de los cielos mediante nuestra vida humana, pero sí es posible por medio de la vida divina de Dios, la cual es Cristo mismo quien nos imparte, quien se imparte en nuestra vida y en nuestro vivir. La vida de Dios nos puede llevar a vivir la vida del reino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos cumplir con los requisitos del reino. Los requisitos del reino son más exigentes ahora, pero los podemos cumplir a través de la vida divina, la vida eterna. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, en el verso 19, nos muestra la Escritura. Lucas capítulo 16, verso 19. Nos dice la Escritura que había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino y hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir, este hombre rico, pues una persona rica, lo único que está pensando una persona rica que no tiene a Cristo, o una persona rica que sí tiene a Cristo, pero que no ha entendido que sus bienes tienen que ser dados a los pobres. Pues este hombre rico gastaba su dinero en su ropa carísima, se vestía de púrpura, de lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez. Es decir,
Sus bienes los utilizaba para hacer sus fiestas todos los días. Todo lo que la carne le exigía, pues él tenía el dinero para llenarla. Lo que la carne le pedía, pues la carne se lo daba. ¿Por qué? Porque él tenía la manera. Por eso muchas veces Dios a muchos no nos da riquezas, porque nos vamos a desbaratar y nos vamos a descomponer. La carne nos va a hacer exigencias y nosotros vamos a tener que cumplírselas. Dice que también había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta, aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Esto fue lo que el rico no previno. Él pensó que iba a estar en esta tierra toda la eternidad, que su vida natural iba a vivir toda la vida. Por eso dice la Biblia de un hombre rico. Nuestro Señor habló de esto. ¿Por qué? Porque había muchos ricos fariseos que eran hombres ricos, pero eran bien codos. No ayudaban, no daban. Por eso el Señor los llevó a este pasaje. El Evangelio del Reino de Dios a los fariseos, amadores del dinero, hacían muecas de desprecio. Cuando el Señor les hablaba de esto, hacían muecas con sus labios, burlándose de lo que Dios decía. Hacían muecas de desprecio, el dinero, la lujuria sexual, y citaban por el dinero. Les impedía entrar en el reino de Dios. El dinero te impide. Por esto la predicación del Salvador tocante a este propósito, a esta palabra, dice que esto les hablaba a ellos con este propósito para forzarlos a entrar al reino de Dios. Los fariseos necesitaban humillarse, necesitaban divorciarse de su dinero, no necesitaban divorciarse de sus esposas. No, estaban casados con sus bienes materiales. Qué tremendo. Es decir, necesitaban vencer el dinero, la lujuria, instigada por el dinero. Lo que el Señor les habla aquí no es una parábola, porque se mencionan nombres propios tales como Abraham, Lázaro, el Hades, sino que es una historia que el Salvador usa para responder a los fariseos que amaban el dinero y que se justificaban a sí mismos. Esta era una advertencia, pues revela que su futuro será miserable como el hombre rico, como resultado de haber rechazado el Evangelio del Salvador. ¿Cuánta gente hoy rechaza el Evangelio por sus placeres, por sus diversiones, y no quiere aceptarlo? Esto va a traer una consecuencia debido a su amor al dinero. Esta gente le preguntó sobre el reino de Dios, ¿cuándo habría de venir? En Lucas capítulo 17, en el verso 20, dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque el reino de Dios ya está aquí con ustedes. Cristo nos trajo el reino de Dios. Cristo nos trajo el reino de los cielos. Ya está. Para todos los que hemos recibido, ya entramos en el reino de Dios. Este hombre, cuando murió Lázaro, alzó sus ojos, estando en tormento, vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, Padre Abraham. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo, hijo, acuérdate que recibiste ya tus bienes en tu vida, Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Si tú quieres seguir en el mundo y no quieres salir, pues de una vez, llénate bien.
los 70, 80 años que Dios le da al hombre, pero llénate bien del mundo, porque el día que mueras va a ser puro sufrir. Para aquellos que no han recibido el Evangelio y que se han burlado y hacen muecas y se burlan del Evangelio, va esta palabra: si no te arrepientes y recibes a Cristo, vas a estar como está este hombre rico, desesperado. ¿Por qué? Porque estaba en las llamas y sentía que él ya no podía estar allí, y sentía que tenía una necesidad de que fueran y le hablaran a sus hermanos. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes y tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, todo esto es una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá cruzar a nosotros. Entonces le dijo: te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les hable solemne testimonio, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguien va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco serán persuadidos, aunque alguno se levante de los muertos. Qué gran dolor y qué gran tristeza de este hombre. Se dio cuenta demasiado tarde que sus fiestas y todo su dinero y sus posesiones lo habían encarrilado a retirarse de la presencia de Dios. Ya era demasiado tarde. Por eso Dios quiere que hoy en día la gente lo reciba a través del Evangelio. Pero hay algo más. Todo está normal hasta el día de hoy. Todos los que no reciban el Evangelio irán al mismo lugar que este hombre rico. Por eso Dios hoy, en este día, nos habla que lo aceptemos como el único Salvador, como nuestro Salvador de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pedimos por aquellos que no hayan recibido tu palabra aún, Señor. Oh Señor, que quites ese corazón de piedra y que ellos puedan recibir tu palabra, Señor, con gozo y con alegría. Te damos muchas gracias, Padre, porque nos rescataste de la inmundicia y del mundo y ahora nos tienes en el reino. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.